verso 8. Ahí está en la pantalla. Números, capítulo 20, versos 7 y 8. ¿Ya lo tiene todos? Dice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y habló Jehová a Moisés. Fíjese que es Dios quien le ordena a Moisés. Es Dios quien le ordena al líder. Es el Espíritu Santo quien le dice al predicador: toma la vara y reúne la congregación, tú y Aarón tu hermano, y hablad a la peña a vista de ellos, y ella dará su agua. Y les sacarás aguas de la peña, y darás de beber a la congregación. Toma la vara y reúne la congregación, tú y Aarón tu hermano, y hablad a la peña a vista de ellos, y ella dará su agua, y le sacarás aguas de la peña, y darás de beber a la congregación. Este verso, o estos versos, o esta lectura, habla allá en Horeb, cuando la gente pide agua. Y el Señor le dice a Moisés que le hable a la peña. En dos ocasiones el Señor le dice a Moisés que le hable a la peña. En esta ocasión, y en la otra le dice a la roca, que es cuando Moisés le pega en lugar de hablarle. Pero estudiando esto y preguntándole al Espíritu Santo, ¿qué otra perlita le podemos sacar a esto? Me viene a la mente: ¿a qué viene usted a la iglesia? ¿A qué viene? Es una buena pregunta para empezar un buen año 2014. Centrarnos en nuestra posición para poder cumplir los propósitos de Dios al habernos hecho salvos a través de su sacrificio. Surge la pregunta, cuando nosotros nos cuestionamos y no queremos venir a la iglesia, y los que no vienen realmente se pierden el privilegio de aprender lo que voy a enseñar, porque lógicamente cuando nosotros venimos a la iglesia debemos venir con un espíritu humilde, enseñable, para llevarnos algo, para llevarnos algo. Es un axioma que nosotros traemos cargas, traemos tristeza, traemos dolor, traemos un montón de necesidades. ¿Y qué nos vamos a llevar? No se trata solamente de ser cultistas. Por eso nosotros no tenemos cultos toda la semana, ni tenemos 6 ni 7 cultos un día. No. Porque no creemos, primero no es nuestra visión, segundo no es necesario. Pero hay gente que anda buscando cultos por todos lados, y eso significa que somos cultistas, le hacemos culto al culto, y no es eso lo que el Señor quiere. Que vengamos, que comamos suficiente para tomar energías espirituales, para tomar vigor, para fortalecer nuestra fe, para fortalecer nuestra esperanza en que Cristo, el Espíritu Santo, el Padre, están con nosotros. La peña es la iglesia. A la iglesia hay que hablarle. Dice el Señor, toma la vara, o sea, toma el liderazgo y háblale a la peña. Cuando yo le hablo a usted, le estoy hablando, le estoy dando de beber palabra. Le estoy dando agua para que usted a su vez produzca agua. El propósito de hablarle a la peña es para que dé agua. Quiere decir que muchos cristianos vienen a la iglesia, están con nosotros, pero no escuchan la palabra, no se dejan enseñar, no se dejan tocar por la palabra. De manera que cuando salimos al mundo, cuando vamos al trabajo, vamos a la familia, vamos al colegio, a la universidad, no tenemos agua que dar, porque la palabra no nos ha tocado. La Biblia dice que nosotros somos piedras vivas. Yo le estoy hablando a piedras, le estoy hablando a rocas vivas.
Pero ¿cuál es el propósito para el cual se le está hablando a usted la palabra? Para que usted tenga agua que dar. Se imagina que mañana, pasado mañana, alguien le pida un consejo y usted no tenga agua que dar. Jesús le dijo a la mujer samaritana: todo el que beba de esta agua no tendrá sed jamás. Pero no estaba hablando del pozo, estaba hablando de su palabra. Porque después le dijo, porque del agua que yo te daré es la palabra. Entonces, hablarle a la peña significa hablarle a usted. Pero si usted no pone atención, si usted no asimila, si usted no permite que la palabra lo bañe, lo inunde, lo llene, en el momento de la crisis, usted no va a tener que dar. De ahí sabemos que la gran comisión de Mateo 28 es para todos: id a las naciones y hacer discípulos. Usted puede hacer discípulos en su trabajo, en su lugar de estudio, en su casa, en su familia. Usted puede. No se trata de tener un discipulado ahí con sillas y un cafecito con donas aquí cuando terminemos. No, se trata de platicar con el que va. Por eso la verdadera acepción de ir y hacer discípulos es mientras vas por el camino con quien te encuentres. Jesús nos da el ejemplo con los discípulos que iban camino a Emaús. ¿Por qué le llaman discípulos? Ellos no eran apóstoles. Ellos no habían estado con Jesús haciendo milagros. Eran discípulos, eran de la multitud. Pero Jesús caminó con ellos y mientras caminaban, dice la Biblia, les abrió los ojos. De la misma manera nosotros tenemos la obligación de venir aquí y que se nos hable la palabra, que se nos toque, que se nos dé agua. ¿Pero para qué? Para dar agua. Y le hablarás a la peña y le hablarás a la roca para que dé agua. La iglesia tiene el deber de dar agua a los sedientos, saciar la sed de amor, de palabra, de fe, a otros que están en el camino, que andan en el desierto buscando un lugar donde descansar. Nosotros, usted y nosotros, tenemos la obligación de darle descanso al cansado. En alguna oportunidad, una empleada de una empresa habló con mi esposa. Ella fue a ver un producto ahí, resultó pidiéndole consejo. En medio de todas las... Hicieron a un ladito ahí, en medio de las cosas que venden en ese almacén. Y yo me acerqué y mami me dijo así, como quien dice, estoy ministrando en pleno almacén. Ahí no había púlpito, no había Biblia abierta, no habían concordancias, no había una mesita con café y chocolate para después de ministrarla. No, ahí, en medio de sus cosas que venden. Ahí está discipulando. Ahí hay una sedienta. Y el Señor usa a alguien que tenga suficiente agua. El Señor usa a una peña y la toca para que dé agua. Pero ¿de dónde vamos a sacar agua si no la asimilamos? Si no escuchamos, si no permitimos que el agua de la palabra nos inunde. Así que tenemos que ir. Yo le he orado a Dios también que nos permita como congregación ir a otro nivel, salir ya del conformismo de la iglesia y que ustedes, cada uno de ustedes, pueda empezar a ejercer su llamado personal. No estoy hablando ministerios, no estoy hablando de pastores, estoy hablando de su ministerio personal, donde haya un sediento, donde haya un hambriento. Dios nunca le dijo a Moisés que la golpeara. Muchos dicen que el pecado de Moisés fue haberle pegado, pero Dios nunca le dijo que le pegara, sino que le hablara. Por eso yo mismo tengo que tener mucho cuidado de no golpearlos a ustedes, aunque a veces se me va la mano. Pero la verdadera orden del Señor es: háblale a la peña. Si yo no les hablo la palabra a ustedes, nunca saldrá agua para sus hogares, nunca saldrá agua para sus hijos y nietos. Por eso cada vez que usted venga a este lugar tendrá algo que llevarse. Por eso usted ve que aquí no tenemos festividades humanas, ni shows, ni nada de eso,
porque el centro de nuestra visión es que usted vaya creciendo y desarrollándose, para que cuando su esposo se encuentre débil, usted le dé agua de fortaleza, usted le dé agua de fe, para que cuando usted, mi hermana, esté débil, su esposo le pueda calmar la sed, esa necesidad de ser levantada, de ser apoyada. Esto es un privilegio de reyes, de sacerdotes. Cuando su esposo esté cansado y no quiera venir a la iglesia, usted tiene que darle agua, tiene que refrescar su fe, refrescar su esperanza. Por eso, cada vez que usted venga, repito, tendrá que llevarse algo. No se llevará cosas materiales, sino cosas espirituales que alimentarán la fe de su familia. Estamos empezando un nuevo año y a algunos de sus hijos les va a costar arrancar en los estudios. Ahí se necesita que papá y mamá saquen el agua de la fe. Vamos, mijo, empecemos, y esto y lo otro. Por eso es malo, de alguna manera, que en vacaciones sus hijos se olviden de todo. Por eso se recomienda, los especialistas recomiendan que aún en vacaciones hagan planas, que estudien las tablas, que lean para mantener el cerebro entrenado. Porque ahorita cuesta que arranquen aquellos que se dedicaron a jugar y a ver televisión y a dormir, cuesta. Y es cuando más ustedes, los padres, tienen que sacar agua de sí mismos para darles aliento, para empujarlos. Pero también, cuando usted viene a la iglesia y se le habla a la peña, esa peña tiene que sacar los tesoros escondidos a los gentiles que encontramos en el camino. Estos tesoros, estos secretos no son para los gentiles, son para nosotros. Por eso este verso me impactó y el Señor me lo confirma. Háblale a la roca, háblale a la peña para que saque agua y le dé de beber a todos aquellos que tengan sed. Sed de cualquier cosa. Ustedes con el cartapacio que me dieron calmaron de alguna manera un poco de sed. Mi esposa ha estado conmigo y estuvimos hablando extensamente de todo lo sucedido, pero saber que mi congregación ha sacado esa agua de sus corazones para mí es muy hermoso. Pero eso me compromete a enseñarles y a decirles que tenemos que seguir, que hay que ir a otro nivel, hay que ir más adelante todavía, asimilando el agua para que podamos llevarle el consuelo a aquellos que necesiten. Por eso nunca se me olvida aquel mensaje que predicó Armando hace años. No podemos consolar si antes no hemos sido consolados. Entonces, solamente los consolados podemos consolar a otros. Eso quiere decir que la consolación del Espíritu Santo es agua que llena mi corazón, y cuando alguien necesita un poco de consuelo, de ahí va a salir. Por eso es importante, repito, que cada vez que usted venga con un corazón dispuesto. ¿Qué me vas a enseñar hoy, Señor? ¿Qué me vas a dar? ¿Pero para qué? Para darlo. Por eso me gusta lo que el Señor le dice a Abraham: te bendeciré, te voy a bendecir. ¿Pero para qué te voy a bendecir? Y abarcó a otras personas. Entonces le decía yo, qué importante es cuidar las relaciones interpersonales, mantener ese saborcito de amistad, que nunca sabemos cuándo vamos a necesitar la ayuda de alguien. Por eso la traición duele tanto. Por eso cuando nos abandona alguien a quien amamos, a quien hemos servido, duele tanto. Porque se pierde el enorme privilegio de cosechar. Se pierde el enorme privilegio de recibir su retribución. Por eso es importante que ustedes asimilen lo que Dios hace en este lugar. No se necesita una teología de alta escuela para predicar la palabra, basta con que el Espíritu Santo nos quiera hablar y decirnos: esta noche quiero hablarle a la peña y sacará agua. ¿Pero para qué va a sacar agua? Para que le dé de beber a los demás. Y ella dará su agua.
Por eso hay tantos cristianos que no tienen agua. Van a la iglesia, aplauden, cantan coritos, ofrendan, diezman, pero en el momento de la crisis, en el momento de la necesidad ajena, no tienen agua que dar. Entonces usted califique su vida. El Señor le dijo, háblale a la peña a vista de ellos. Es en público como hay que hablar, para que la peña individualmente le dé agua a los demás. Por eso yo creo que cada familia iba a la peña a traer agua. Eso ya es individual. Pero Moisés le habló a la peña delante de todos. Quiere decir que el mensaje que estoy predicando no es para 2 ni 3 personas, es para todos. Es para todos ustedes, para que se vayan esta noche pensando, alguien va a necesitar una palabra. El guardián de la cuadra, el que recoge la basura, el policía que cuida por ahí, la vendedora en el súper. Si usted, creo que ha sucedido en muchos de ustedes, esos milagros que se dan cuando usted está haciendo fila en un súper y a alguien le falta $1, ¿verdad? Y se está buscando y buscando y el Espíritu Santo le dice, dale una gota de agua. Y usted dice, tome, aquí está. Y se quedan asombrados. Si no me conoce, porque supuestamente la sociedad piensa que para hacer un favor hay que conocer a alguien, ¿verdad? ¿Cómo es que un desconocido me da? ¿Cómo es que alguien que no me conoce me da? ¿A cambio de qué? Y algunos son tan orgullosos que dicen, no, gracias. Lógicamente son personas que no saben recibir. Pero no por eso debemos cerrar la mano. El agua es para que circule libremente. Y le dice, y hablad a la peña a vista de ellos, y ella dará su agua, y les sacarás aguas de la peña. Vuelve a repetir, y darás de beber a la congregación. O sea, mi obligación, o nuestra obligación como pastores, es darles agua. ¿Pero para qué? ¿Para que se engorden de agua? ¿Verdad que no? Se van a convertir en hidrópicos, ¿verdad? Es una enfermedad, eso mata también. Para sacarles agua, para sacarles agua. Por eso es que en nuestra visión, por ejemplo, alguien necesita visitación, ahí está el departamento, vayan y saquen agua, vayan a consolar. Alguien necesita ir a Shalom, vaya, hágase cargo de ir a atender a esos niños. Necesitan zapatos, mi obligación es sacarles el agua, no el jugo, el agua. ¿Verdad? Es otra cosa diferente. Por eso es importante la enseñanza. Por eso es importante que usted venga a ser enseñado. De la misma manera que Dios me enseña a mí, tengo que enseñarles a ustedes. Para que cuando tenga la oportunidad y se encuentre a alguien, muy pocas veces hemos visto suicidas, pero en otros países se ven. Y se han visto milagros de gente que se tira a los puentes para agarrar al otro, ¿verdad? ¿Qué lo motiva? Ese algo de preservar la vida. Ese algo, pero lógicamente estamos hablando de personas que de alguna manera son sensibles a la presencia de Dios. Así que la pregunta es, ¿a qué viene usted a la iglesia? ¿A qué viene? ¿A cantar coritos? ¿A dejar su sobre? ¿A qué? Yo le diría que viene a que se le hable a la peña para que mañana, esta noche, si alguien lo llama, usted tenga agua que dar. Por eso es que Pablo dice, no dejéis de congregaros como muchos tienen por costumbre. Entonces Dios, al ver que ustedes vienen a recibir agua, lógicamente, al necesitado se lo va a poner en su camino. Se lo va a poner en su camino. Un accidente y usted va pasando, ¿verdad? Y la mamá o el hijo empiezan a ponerse histéricos, llegó el momento de darle agua. Confíe en el Señor. ¿Me permite orar? ¿Me permite orar, por favor? En Estados Unidos esto es prohibido, porque como hay tanta diversidad de religiones, pero no sé si les conté que hace unos años yo estuve allá con mi mamá y una de mis sobrinas, creo, se enfermó, estuvo en el hospital, y estando sentado en la sala de espera con mi cuñado que es pastor, a una señora se le murió su hija y empezó a llorar, y nadie le decía nada.
Y a mí me brotó esto. Y entre Jerez y la frontera, ¿verdad? Mitad pie, mitad caballo, o sea, mitad español y mitad inglés. Le pregunto, ¿quieres que ore por ti? ¿Quién no va a querer que ore por ella estando en ese momento? Tenemos que exponernos. Tenemos que ir y pasar esa línea del legalismo, del temor. Por eso el testimonio fresco que les traigo esta noche es lo que vi en la mañana hacer a mi esposa. Se apartó con la señora y ahí en medio de sus productos y todo, ahí ministró palabra. Siempre va a encontrar usted a un sediento, siempre va a encontrar a un hambriento. Por eso Jesús dijo, denle ustedes de comer. Denle ustedes de comer, porque nosotros estamos saciados, supuestamente, si venimos a saciarnos. Amén. Dicen gloria a Dios. Padre, muchas gracias por tu palabra, te bendigo. Gracias por esta noche. Gracias, Espíritu Santo, por haber confirmado este mensaje. No es el tamaño, no es la duración, es la calidad.